Celebrando ya el 11º domingo del tiempo ordinario del ciclo A, nos corresponde tener la lectura del Evangelio según San Mateo. Y en este texto pues dice: en aquel tiempo, al ver Jesús a la multitud, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierras de paganos y entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo gratuitamente. Hasta aquí el Evangelio. Ahora bien, considerando el estilo de Jesús, lo primero, el estilo de Jesús, es decir, el estilo de la compasión. No puede menos de ser el estilo de Jesús, el estilo pues de la compasión. El evangelista lo pone de relieve, atrayendo la atención hacia el modo como Cristo mira a la muchedumbre. Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Y después de la llamada de los 12 vuelve esta actitud en el mandato que les da de dirigirse: id a las ovejas descarriadas de Israel. Así que lo primero que nos ocupa es, al ver las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Se compadecía. Es en griego la expresión más fuerte para expresar compasión. Salvo en algunas parábolas en los evangelios, solamente se utiliza en referencia a Jesús. Jesús se compadece del dolor y la enfermedad, de gente sufriendo y endemoniada y de personas solitarias y perdidas, como ovejas que no tienen pastor. En el Antiguo Testamento se habla del pueblo de Dios como un rebaño sin pastor. Entonces, extenuada, dice, en realidad significa despellejada, la piel, estar herido. En el caso de una abeja, pues por las espinas, pero también ser saqueado por los ladrones, o más general, estar cansado, obstinado. No significa pues no tener fuerzas, estar débil, estar agotado. En realidad, echado de lado como un cadáver que ha caído al suelo, estar cansado en general, pero hasta el punto que uno ya no puede andar. Estas multitudes estaban exhaustas por las pesadas cargas que les echaban encima los líderes religiosos. Como su rey, Jesús, ve que su primera tarea es reunir a las ovejas desamparadas y perdidas para que de este modo pues mostrarse como el pastor prometido, el Mesías esperado. Entonces le dijo Jesús a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos.
Jesús expresó esta misma idea en más de una ocasión. En este versículo encontramos la contraposición entre la abundante mies y los pocos obreros. Aquí Jesús no habla del rendimiento de la cosecha, sino del acontecimiento mismo de la cosecha. Y en el Antiguo Testamento se profetiza que los últimos días serán tiempos de cosecha. La idea de cosecha implica que, por un lado, el reunir el grano a los hijos de Dios, pero por el otro lado también conlleva el juicio, separar. Aquí Jesús habla sobre todo de la cosecha como evento de gracia, como reunión de Israel. Viene la súplica: rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Rogad, es un imperativo. Se trata de una orden, es un tono imperioso y deriva directamente de la situación descrita en el versículo 37. Antes de que Jesús enviara a sus discípulos, les ordena que oren pidiendo más obreros. Quería preparar espiritualmente a los discípulos para que ellos, ante esta situación de necesidad, sientan el mismo celo por las almas que Él mismo siente. También parece como una promesa. Es como si Jesús dijera: os mando rogar al Señor de la mies, porque si lo hacéis, Él os enviará. De ahí en mi indicación de que roguéis, tened seguridad de que si lo haréis, Él os enviará. El Señor de la mies es Dios Padre. Ahora, frente a esa multitud de la urgencia, primera, de que andan como ovejas sin pastor, segundo, que ya la situación de las ovejas, ahora llama a los discípulos y les da autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Llamó, primero la llamada, para estar con Él, y desde ahí la misión. San Marcos también lo tiene de la misma manera. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, para luego enviarlos a predicar. Desde esta perspectiva se ve claramente cómo la santidad y el carácter misionero de la Iglesia constituyen dos caras de la misma moneda. Solo en cuanto santa, es decir, en cuanto llena del amor divino, la Iglesia puede cumplir su misión. Por tanto, nuestro primer deber, precisamente porque para sanar a este mundo, pues lo primero es ser santos, conformes a Dios. De este modo, obra en nosotros una fuerza santificadora y transformadora que actúa también sobre los demás, sobre la historia. En el binomio santidad-misión, la santidad siempre es fuerza que transforma a los demás. San Mateo aún no había informado de que había 12 discípulos, sino que lo dio por asumido. El número guarda relación con las 12 tribus de Israel. Los discípulos representan el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Los 12 apóstoles anteriormente fueron discípulos, aquellos que acabarían siendo misioneros y primero debían ser alumnos, para que santidad y misión vayan en ese conjunto. Les dio autoridad. Jesús, que anteriormente los había llamado, ahora les da poder sobre demonios y enfermedades. El poder aquí es autoridad para actuar en nombre de alguien. Esta orden y esta autoridad del discípulo es idéntica a la del maestro. Nótese que aquí se hace distinción entre la enfermedad y la posesión por espíritus. Dolencia es una palabra que se utiliza para indicar todo tipo de debilidades en el sentido
de falta o carencia. Luego nos viene el listado de los que él envió. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. En el Nuevo Testamento aparece en 3 ocasiones la lista del nombre de los 12 apóstoles. Los apóstoles son mencionados de 2 en 2, quizás porque también fueron enviados en pares. Esta es la primera vez en que los discípulos son llamados apóstoles, que significa enviados, representantes de quienes envía y actuando en su nombre. La palabra apóstol aparece 81 veces en el Nuevo Testamento, pero esta es la única vez que la emplea Mateo. Por lo normal, él los refiere como los discípulos a los 12. Ahora bien, hay uno llamado Pedro, dice. El sobrenombre de Simón se menciona por un lado para distinguirlo de Simón el Zelota, pero sobre todo para evidenciar su posición de liderazgo sobre los 12. Pedro significa roca. Su posición especial también se indica mediante la adición al primero junto a su nombre. Vienen los otros: Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo. Felipe, pues es un nombre griego, significa amante de caballos. Bartolomé, es muy probable el mismo que Natanael, que encontramos en Juan 1:46 al 51. El mencionado junto a Felipe. Era común tener 2 nombres o un sobrenombre. Tomás se traduce por Dídimo, que significa gemelo. Mateo, que también menciona su antiguo oficio, probablemente se menciona a sí mismo después de Tomás por modestia. Y luego Lebeo o Tadeo tendrá que identificarse con Judas, el hermano o hijo de Jacobo. Como hemos dicho, al tener 2 nombres no era algo usual. Ahora finalmente ponen a Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Simón el de Caná. La adición junto al nombre de Simón no significa un habitante de la tierra de Canaán, no. O del pueblo de Caná, sino que deriva del hebreo Caná, Canaj, que significa lo mismo que la palabra griega celotes, celoso o fanático. Con ello se indica que este Simón, antes de que Jesús lo llamara, formaba parte de los celosos. El grupo de los celotes se formó como grupo político radical bastante después de la muerte del Señor. El apodo Iscariote, ¿verdad?, se puede explicar de distintas maneras. Puede que se trate de una palabra hebrea con el significado de hombre de Keriot. Keriot era una pequeña aldea en Judea. En este caso, Judas habría sido el único discípulo originario de Judea. En segundo lugar, puede que derive de sicarius, que literalmente significa hombre de puñal, y de la que deriva la palabra sicario, es decir, asesino. En este caso, el sobrenombre quiere decir que Judas había pertenecido al grupo judío más fanático de los sicarios. En tercer lugar, puede derivar de la palabra aramea secar, el infame o el vil. El segundo y tercer significado se corresponden mejor en el comentario de los evangelistas de que él fue quien traicionó a Jesús. Sin embargo, el hecho de que su padre llevara
El mismo apodo indica que es más probable el primer significado. Es posible que Mateo aquí esté jugando con todos los significados a la vez. A estos 12, dice el Evangelio, los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id a las ovejas descarriadas de Israel. No se trata de un grupo específico de la casa, sino al pueblo de Israel entero. Como ya dijimos, también aquí aparece la actitud de fondo o estilo de la compasión de Jesús. No vayáis a tierra de paganos ni entréis en ciudad de Samaria. Tanto esta prohibición como el mandamiento en el versículo 6 no parece que deba entenderse como una orden permanente. Los judíos ocupan un lugar especial en el plan de Dios, de modo que el evangelio del reino de Dios primero tenía que proclamarse entre ellos. No debía derribarse el muro divisorio pues entre Israel y las naciones antes de tiempo. Ahora el mandato, el imperativo, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Ha llegado el reino de los cielos. Este era tanto la proclamación de Juan el Bautista como la de Jesús. Predicaban que el reino prometido de Dios estaba a punto de empezar, o más bien que en parte ya había empezado desde esos momentos. A pesar de que a los apóstoles aún no se les era posible enseñar acerca de las profundas verdades del reino de los cielos, y ahora sí podían proclamar ese reino y podían experimentar su poder. Curad a los enfermos, resucitad a muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios, gratis habéis recibido, dadlo gratis. Curad, resucitad, limpiad, arrojad, son imperativos. La tarea de los apóstoles era igual a la del mismo Jesús. Sanar enfermos, resucitar a muertos y limpiar a los leprosos son señales de la presencia del Mesías y de su reino. La actitud compasión sigue presente pues en estos encargos recibidos. Gratis habéis recibido, dad gratis. Los apóstoles no podían sacar provecho material de la autoridad recibida para predicar y sanar, porque también ellos lo habían recibido gratis. Tampoco los rabinos judíos podían recibir dinero a cambio de sus enseñanzas. La única excepción era cuando daban clase a niños, en cuyo caso los padres tenían la obligación de pagar al maestro, tal como lo explica la Escritura. Ahora bien, para cerrar pues todo este contenido, es importantísimo ver los 3 momentos que el Evangelio nos presenta en este día. El primero es ver la realidad tal como la vio Jesús. A partir de eso, pide que se haga oración para que el Señor envíe misioneros. Segundo, el listado de los 12 que van de distintas procedencias, pero los llamó para que estuvieran con Él, para después enviarlos a predicar. Y luego, cuando ya les da la misión, es muy concreto en decir: ustedes van, proclaman la presencia del reino, curando, sanando enfermedades. Finalmente, gratis lo recibieron, denlo gratis. Celebremos pues este domingo la Santa Eucaristía, en la que nos sentimos también llamados a ser enviados a proclamar el Evangelio.